Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Dice Ortega, glosando a Sócrates en su ensayo Espíritu de la letra, que no hay más saber que el decisivo. Dos puntos. ¿En qué consiste la felicidad del hombre? Todo otro saber es vanidad, petulancia, huida cobarde y torpe de lo esencial. Y en su ensayo sobre Pío Baroja encontramos la prolongación a esta primera exposición de motivos. Dice allí: si nos preguntamos en qué consiste ese estado ideal de espíritu denominado felicidad, hallamos fácilmente una primera respuesta. La felicidad consiste en encontrar algo que nos satisfaga completamente. Mas en rigor, esta respuesta no hace sino plantearnos dos series de nuevos problemas. Por una parte, tendremos que preguntarnos en qué consiste ese estado subjetivo de plena satisfacción. Por otra, ¿qué condiciones objetivas habrá de tener algo para conseguir satisfacernos? Así que sigue Ortega desgranando este asunto y ofreciendo respuestas a esas preguntas a las que se refiere. Felicidad. Se suele cometer el error, dice el filósofo, de creer que ésta radica en la satisfacción de nuestros deseos, como si los deseos constituyesen toda nuestra personalidad. Conducía esta opinión a hacer depender nuestra aventura de la obtención de cosas externas a nosotros mismos, con lo cual resultaba inexplicable el caso tan frecuente de hombres afortunados como Salomón, cuyos deseos se colman y que sin embargo se consumen de infelicidad. En modo alguno puede ser ese el papel que las cosas representan en nuestra dicha. No como poseídas u obtenidas contribuyen a hacernos felices, sino como motivos de nuestra actividad, como materia sobre la cual esta, la actividad, se dispare y de mera potencia pase a ejercicio. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Vamos así despejando la idea de que la felicidad no depende de la obtención de cosas, de la consecución de algo externo a nosotros, sino de que consigamos ejercitar una actividad que no encuentra su sentido en alcanzar algún objetivo predeterminado, sino que queda justificada en sí misma como tal actividad. Ha de ser una actividad prefigurada en nuestra intimidad, no por tanto determinada por los objetivos que el entorno nos marque. Una actividad que, puesto que su motivación emerge de nosotros hemos de inventarla, como la vida misma, puesto que dice asimismo Ortega: la vida nos es dada vacía, es de suyo insípida, porque es un simple estar ahí. De modo que existir se convierte para el hombre en una faena poética, de dramaturgo o novelista. Inventar a su existencia un argumento, darle una figura que la haga de alguna manera sugestiva y apetecible. Ello es que para casi todos los hombres la mayor porción de la vida está llena de ocupaciones forzosas, de faenas que por su gusto no ejecutarían. Por eso las llamamos trabajos, palabra que significó primero un atroz tormento, trepalitum, y lo que más nos atormenta en los trabajos es que al llenar el tiempo de nuestra vida nos parece que nos lo quitan, o dicho de otro modo,
que la vida empleada en el trabajo no nos parece ser verdaderamente nuestra, la que debía ser, sino al contrario, la aniquilación de nuestra auténtica existencia. Lo cual, sigue diciendo Ortega, manifiesta que, sumergido penosamente en sus trabajos u ocupaciones forzosas, el hombre proyecta con su fantasía, a ultranza de ellos, otra figura de vida consistente en ocupaciones muy distintas, en cuya ejecución no le parecería perder su tiempo, sino al revés, ganarlo, llenándolo satisfactoria y debidamente. Frente a la vida que se aniquila y malogra a sí misma, la vida como trabajo erige el programa de una vida que se logra a sí misma, la vida como delicia y felicidad. Mientras las ocupaciones forzosas se presentan con el cariz de imposiciones forasteras, a estas otras nos sentimos llamados por una vocecita íntima que las reclama desde secretos y profundos pliegues yacentes en nuestro recóndito ser. Este extrañísimo fenómeno de que nos llamamos a nosotros mismos para hacer determinadas cosas es la vocación. Hay una vocación general y común a todos los hombres. Todo hombre, en efecto, se siente llamado a ser feliz. Pero en cada individuo, esa difusa apelación se concreta en un perfil más o menos singular con que la felicidad se le presenta. Felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación. Tenemos ya así bastante bien perfilada la idea. La felicidad consiste en hacer no algo que las circunstancias nos imponen, esto es precisamente el trabajo, sino en hacer lo que nuestra voz interior, nuestra vocación, nos demanda. La primera, el trabajo, es una actividad que va de fuera adentro, nos es impuesta desde fuera. La segunda, la que se hace respondiendo a la vocación, va de dentro afuera, emerge de nuestra intimidad. Cuando nuestra actividad responde a nuestra vocación, concluimos con Ortega que alcanzamos la felicidad, al menos la felicidad posible en este mundo. Ha de quedar claro entonces que la felicidad no es un estado contemplativo, no resulta de haber alcanzado a satisfacer un deseo y a partir de ahí disfrutar satisfechos de ese deseo logrado. No. Según las claves de Ortega, las que Ortega proporciona, la felicidad resulta de estar entregados a una actividad autosustentada, no realizada por demandas del entorno, aunque, claro está, es una actividad que de alguna manera habrá de repercutir en el entorno. De esta forma lo expresa Ortega. Los espíritus verdaderamente activos no se han dejado nunca seducir por esas imágenes de la felicidad lograda y siempre vieron claro que la dicha no está en el placer, sino en la marcha hacia el placer. O como Cervantes decía, que es mejor el camino que la posada. Hemos ido a parar así al asunto que planteábamos en el título del vídeo, la relación entre placer y felicidad. Ya deja claro Ortega que no es lo mismo, y lo ratifica enfáticamente cuando dice: el hedonismo me parece una ética tan trivial como su idea matriz, que hace consistir la felicidad en placer. No es que Ortega reniegue del placer, claro. Solo lo considera como algo subsidiario. Y lo explica de esta forma. Sin duda que en toda felicidad hay placer, pero el placer es lo menos en la felicidad. El placer
es un acontecimiento pasivo, y conviene volver a Aristóteles, para quien era evidente consistir siempre la felicidad en una actuación, en una energía y un esfuerzo. Que este esfuerzo, conforme se va haciendo, segregue placer, no es sino un añadido, y si se quiere, uno de los ingredientes que componen la situación. Pero las ocupaciones felices, conste, no son meramente placeres, son esfuerzos. Y esfuerzos son los verdaderos deportes. No cabe, pues, distinguir el trabajo del deporte por un más o menos de fatigas. La diferencia está en que el deporte es un esfuerzo hecho libérrimamente, por pura complacencia, mientras el trabajo es un esfuerzo hecho a la fuerza, en vista de su rendimiento. La felicidad, pues, está ligada a la actividad hecha por amor al arte, o como dice Ortega, por deporte, y explica lo que quiere decir con este término. La palabra deporte, dice, ha entrado en la lengua común procedente de la lengua gremial de los marineros mediterráneos, que a su vida trabajosa en el mar oponían su vida deliciosa en el puerto. Deporte es estar de portu, pero la vida de puerto no es sólo el marino plantado en el muelle con las manos en los bolsillos del pantalón y la pipa entre los dientes, que mira obseso al horizonte como si esperase en su líquida línea fuesen a brotar de pronto islas. Hay, ante todo, los coloquios interminables en las tabernas portuarias, entre marinos de los pueblos más diversos. Esas conversaciones han sido uno de los órganos más eficientes de la civilización. En ellas se transmitían y chocaban culturas dispares y distintas. Hay además los juegos deportivos, de fuerza y destreza, caza, cañas, justas, anillos y danzas. Vaya, resulta que, según todo esto, la felicidad está ligada a la actividad y, consiguientemente, al esfuerzo, pero no necesariamente al placer. Esto viene a romper los esquemas habituales. Y aún más lo rompe Ortega cuando dice que el error está en creer que la felicidad excluye el dolor y las angustias. Al revés, las incluye. Son ingredientes de ella. Aquí me sale a mí cierta pulsión correctora. No me cuesta admitir que la felicidad está ligada al sufrimiento, porque todo esfuerzo, incluido el felicitario, supone algún grado de sufrimiento. Pero el dolor como ingrediente de la felicidad me cuesta más admitirlo. Yo creo que hay un continuo que va desde el sufrimiento hasta el dolor. Pero allí donde aparece la línea divisoria y comienza el dolor, la felicidad empieza a desaparecer. Y sin embargo, resulta llamativo que otros autores, muy respetables, vengan a coincidir con Ortega. Por ejemplo, Unamuno, que dice en su Del sentimiento trágico de la vida: sólo apurando las heces del dolor espiritual puede llegarse a gustar la miel del pozo de la copa de la vida. O Friedrich Nietzsche, el cual afirma: goce e inocencia son en efecto las cosas más púdicas que existen. Ninguna de las dos quiere ser buscada. Se debe tenerlas, y se debe buscar más bien culpa y dolores. Y dice asimismo Nietzsche en otro momento: ¿habéis dicho sí alguna vez a un solo placer? Oh amigos,
entonces dijisteis sí también a todo dolor. Todas las cosas están encadenadas, trabadas, enamoradas. Tal vez estaría más de acuerdo en considerar que el dolor, más que una fuente de felicidad o goce, es una plataforma desde la que elevarnos por encima de esa penalidad que supone y así alcanzar a enriquecer nuestra personalidad, no con la reconciliación con el dolor, sino con el aporte que supone esa superación del dolor. Y así podríamos entender mejor, creo yo, al mismo Unamuno cuando sostiene que no hay que darse opio sino poner vinagre y sal en la herida del alma, porque cuando te duermas y no sientas ya el dolor, es que no eres. Y también adquirirían sentido estos perturbadores versos de León Felipe. Cristo, viniste a glorificar las lágrimas, no a enjugarlas. Viniste a abrir las heridas, no a cerrarlas. Viniste a encender las hogueras, no a apagarlas. Viniste a decir que corran el llanto, la sangre y el fuego como el agua. Felicidad y placer, felicidad y esfuerzo, luego sufrimiento, felicidad y dolor, dolor y espíritu de superación, cuestiones, en fin, que tienen su complejidad, como se ve. Yo ahí las dejo. Hasta otro vídeo, amigos.